Nuevamente, buenas tardes. Les doy un cordial saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos, presentes aquí en la Iglesia Bíblica Bautista de la Victoria, y para quienes nos estén viendo a través de la pantalla, cualquier dispositivo electrónico que estén utilizando, sean ustedes bienvenidos. Pero les invitamos a que en algún momento, ya sea los miércoles o los domingos, nos visiten, a estar de manera presencial en la casa de Dios. Como ustedes saben, la semana pasada les había anunciado que íbamos a comenzar con una nueva serie, más bien vamos a comenzar con una nueva serie. De un mes y medio vamos a estar estudiando cerca de 6 cosas de las que podemos estar seguros. Y el día de hoy, la sesión número 1 o el estudio número 1, vamos a hablar de qué o por qué podemos estar seguros del perdón. Y más bien nosotros, como hijos de Dios, debemos entender que estamos seguros del perdón. La idea central de este estudio es que somos perdonados cuando confesamos nuestro pecado. Y estas palabras me gustaría que se las aprendan, porque en ciertos momentos yo les voy a hacer una pregunta, el por qué, y ustedes van a decir, porque somos perdonados cuando confesamos nuestro pecado. Espero que se aprendan. Somos perdonados cuando confesamos nuestros pecados. Los pasajes bíblicos que vamos a estar viendo es Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10, y el capítulo número 2, el versículo número 2. Esperemos que lleguemos hasta esos versículos. Como ustedes saben, los seres humanos por naturaleza somos pecadores, somos rebeldes, a veces no queremos seguir reglas. Muchas veces podemos sentir culpa en nuestras vidas por las cosas que nosotros hacemos, sobre todo cuando teníamos nuestra vida pasada, reconocíamos y nos dábamos cuenta de ello, pero no sabíamos qué hacer, no conocíamos a nuestro Señor Jesucristo y no sabíamos qué hacer, simplemente nos sentíamos a veces culpables. El problema es que cuando nos sentíamos culpables, eso era grave, pero ahora podemos darnos cuenta por qué. Hacíamos nuestros mejores esfuerzos, la humanidad hoy hace sus mejores esfuerzos para poder sentirse no culpable de los pecados que cometen. Hacen sin descanso o se esfuerzan demasiado para poder sentir que están haciendo el bien todo el tiempo, pero la verdad es que por uno mismo, por solo el ser humano no puede liberarse del pecado. La única solución que es posible para poder liberarnos del pecado es mediante la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, nos damos cuenta de ello, cuando antes lo ignorábamos, cuando no éramos creyentes. Y muchas personas hoy en este mundo no conocen de este gran privilegio que es conocer a nuestro Señor Jesucristo para poder liberarse de esa culpa, para poder darnos cuenta cómo liberarnos del pecado y quién nos libera del pecado. ¿Y por qué? Porque Él nos perdona y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que hay que hacer para poder liberarnos de la culpa del pecado o de los pecados que nos atormentan es permitir que por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y que podamos vivir una vida recta conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar como hijos de Dios a personas que no conocen de Dios. Enseñarles que estamos seguros del perdón, que Dios nos perdona a pesar de los pecados, ya sea de la cantidad o del tamaño del pecado que hayamos cometido. Nosotros ahora lo reconocemos, pero hay muchas personas que no conocen de ello y debemos enseñar y nosotros estar completamente seguros que estamos seguros del perdón de Dios. Los versículos que vamos a estar viendo nos habla de alguien muy conocido por muchos y estamos hablando de Juan. En estos versículos Juan nos deja muy claro el concepto de que Dios es luz y Jesús es la manifestación de esa luz. La relación que nosotros como creyentes debemos tener es estar en Él para mantenernos alejados de la oscuridad. La oscuridad representa todo lo malo, lo feo, lo horrible que puede haber en nuestras vidas. Cuando eso
nos aferramos a querer pasar por eso, es que estamos aferrados a querer estar en la oscuridad y no estamos en la luz, como nos enseña Juan. Juan en estos versículos hablaba y se dirigía a algunas personas que afirmaban que vivían con íntima relación con Dios, pero la verdad sus acciones decían y hablaban todo lo contrario. Ellos necesitaban andar en luz. Nosotros andamos en luz porque conocemos a Dios. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados y estamos seguros del perdón. Y necesitamos enseñar eso a muchas personas que no saben cómo quitarse esa culpa o liberarse del pecado. Creen o intentan o luchan en tratar de hacerlo por ellos mismos, pero sin embargo sabemos que la única manera es por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué podemos contar nosotros en la vida? Con muchas cosas con las que podemos contar en nuestras vidas. Pero como hijos de Dios debemos estar seguros que contamos con el perdón de Dios. Somos ahora creyentes y reconocemos eso, pero no quiere decir que no vamos a pecar. Pero estamos conscientes de que Dios nos perdona nuestros pecados. Para quien no ha conocido a Jesucristo en su corazón, para quienes nos estén viendo y no o no conozca lo que es recibir a nuestro Señor Jesucristo, créanme que es la mayor y mejor bendición que podemos tener en nuestras vidas y nos ayuda a reconocer que Él nos perdona y que es una gran bendición. Entonces, sigamos con este estudio, pero vamos a Primera de Juan, saquen sus Biblias o enciendan sus Biblias y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Dice así la porción bíblica: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuáles fueron las palabras que decía que se aprendieran? Somos perdonados cuando confesamos nuestro pecado. Vamos a realizar o desarrollar estos versículos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Cuando estamos hablando que Dios es luz, debemos darnos cuenta o debemos notar que Dios es completamente santo. No hay nada malo en Él. No existe maldad en Él. Entonces, al saber y estar seguros de ello, debemos entender que debemos estar al lado de Él, que debemos permanecer en Él, porque no importa lo que muchas veces nosotros hayamos hecho, muchas veces el pensar o dejarnos llevar por nuestra carnalidad, no entendemos que debemos acercarnos a Él porque Él nos perdona, y no sentirnos o vivir con esa culpa y no seguir adelante en nuestra vida cristiana, porque creemos que tal vez lo que hicimos, tal vez los seres humanos no lo van a perdonar, pero sabemos que Dios nos perdona y debemos entender eso, que Dios es luz, Él es santo, no hay nada malo en Él y Él siempre está con nosotros. Y debemos nosotros más bien acercarnos todo el tiempo a Él. Él está al lado de nosotros, somos nosotros los que a veces nos alejamos. Dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, o sea, quiere decir que no hay maldad en Él. Si decimos, vamos al versículo número 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Muchas veces nos sucede o hemos visto muchas personas, o en algún momento nos pasó a nosotros, que decíamos que teníamos comunión con Dios o decíamos ser creyentes, pero la verdad es que andábamos en el mundo. Yo la verdad puedo decir y puedo confesar que la verdad yo era así. Yo podía decir, sí, yo soy creyente, yo voy a la iglesia, pero nada más, no pasaba de ahí. ¿Qué estaba haciendo? Estaba yo diciendo que tenía comunión, pero la verdad es que andaba en tinieblas. ¿Y qué estaba yo provocando? Que al hablar y decir o hacer eso,
es que era un mentiroso. Claramente aquí podemos decir, mentimos y no practicamos la verdad. Quiere decir que no estamos en Dios, o yo en ese momento no estaba en Dios, estaba yo mintiendo, entonces no estaba con Dios. Entonces todos los pecados que cometía, lógicamente que en algún momento me iban a hacer sentir mal, porque pensaba que dependía de lo que yo hiciera o no hiciera para poder sentirme liberado de ello, cuando no es así. Solo Dios nos libera de esa carga, solo Dios puede perdonarnos pecados y solo Dios nos puede perdonar. Entonces debemos entender eso y no practicamos la verdad cuando estamos envueltos en el mundo. Ahora, como creyentes, sabemos y entendemos claramente eso. Y la verdad que debemos entender que debemos enseñar eso a las personas. Pero sobre todo, debemos mostrárselo con nuestra forma de vivir, porque muchas veces no lo demostramos. Vivimos completamente, a veces en tinieblas, completamente o en ratos en tinieblas. Entonces, debemos tener mucho cuidado en no vivir o no practicar o no vivir en las tinieblas. Veamos el versículo número 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como ustedes saben, sabemos que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Nuestros pecados han sido tirados al mar y que no nos los va a recordar más. ¿Qué más perdón que ese podemos pedir? Qué gran privilegio podemos tener que Dios nos haya perdonado por todo lo que hayamos hecho. Qué gran privilegio es entender y estar seguros del perdón de Dios. ¿Se imagina usted qué alivio es eso? Muchas veces nosotros podemos, o tal vez en algún tiempo pudimos andar cargando esa mochila de pecados que no sabíamos ni qué hacer con ella. Tal vez en un momento la escondíamos debajo de la cama o en algún momento la botamos, pero a la final la volvíamos a cargar y andamos, pero con el perdón de Jesucristo podemos sentirnos completamente aliviados. Pero solo cuando entendemos que es por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, no por lo que nosotros podamos hacer, no por ciertas cosas que nos han enseñado por medio de si nosotros venimos por parte de la iglesia tradicional, enseñanzas antiguas o anteriores que nos enseñaron nuestros abuelos o familiares, que enseñan que por lo que nosotros hagamos podemos liberarnos de esos pecados, y sabemos ahora como fieles creyentes que no es así, no es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces no carguemos con ellos, sabemos y estamos seguros del perdón de Dios. ¿Cómo debemos entender las imágenes o la imagen que nos representa la palabra de Dios acerca de la luz y la oscuridad? Sobre todo en estos versículos. Claramente nosotros como creyentes sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, nuestro manual de vida, nos está hablando del bien y el mal. Estamos viviendo de una manera espiritual o de una manera mundana. Es lo que podemos darnos y podemos reconocer en estos versículos. ¿De qué lado estamos? Estamos reconociendo que estamos reconociendo o estamos de verdad dándonos cuenta de que tenemos el perdón de Dios, o estamos dejándonos llevar por las cosas que nos enseñan este mundo, estamos cargando con esa maleta y nos sentimos pesados, con culpa, no avance espiritual, porque no nos hemos dado cuenta de ello. Tres cosas muy importantes que debemos entender en estos versículos. Primero, que Dios nos afirma, o podemos entender la afirmación de que Dios mismo es luz. En esta parte en estos versículos podemos darnos cuenta y claramente que Dios es luz. Es común que nosotros en algún momento nos hayamos sentido así, o podemos encontrar personas que rechazan el Evangelio o que no quieren saber nada del Evangelio. Es porque nosotros en algún momento vivimos en la oscuridad y entendemos eso. Las personas viven en la oscuridad en este momento. Usted se le acerca a dar el Evangelio, usted le está presentando la palabra de Dios, está transmitiendo esa luz que es de lo que nos hablan estos versículos. ¿Alguna vez ustedes han estado en un lugar muy oscuro
y de repente abren una puerta, ¿cómo se siente usted? Que no puede ver nada. De esa misma manera en algún momento nos sentimos nosotros cuando conocimos la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando conocimos a Dios, esa luz nos dejó en cierto momento ciegos, pero es un cambio el que debemos pasar. Y muchas veces ese cambio a las personas nos cuesta trabajo entender. Entonces es lógico que nos vamos a encontrar personas que se sientan cegadas en el momento que nosotros llevemos el Evangelio, pero debemos seguir haciéndolo y enseñar que tenemos el perdón de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos el perdón de Dios. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Que tenemos que vivirlo. Muchas veces, algunas veces, no voy a decir muchas, algunas veces yo me he encontrado con personas que les pregunto, oiga, ¿cómo se siente usted? Bien, por la gracia de Dios. Pero ¿cómo está eso? Pero si yo la veo que usted casi siempre parece que está muriendo. Sí, más o menos. ¿Cómo un creyente puede convencer a alguien o enseñar a alguien que tiene una verdadera vida cristiana si responde así? ¿O cree usted o vive de esa manera? Cada vez que dice algo, menciona la palabra de Dios, pero no está viviendo como un creyente de Dios. ¿Y cómo puede enseñar del perdón de Dios si en verdad usted no lo está viviendo o no lo está demostrando en su vida? Y eso es muy importante, mis queridos hermanos. Cuando sabemos que hay problemas, sabemos que hay dificultades, la vida cristiana no es fácil, pero cuando usted hable con las personas, transmita ese poder, esa energía, lo que nos da la palabra de Dios, que nos da el vivir en Cristo, y eso podemos transmitirlo a las demás personas. Hay veces que no tenemos ni que hablar mucho para poder hablar del Evangelio, poder mostrar la verdadera vida en Cristo con las personas, simplemente con que lo vean a usted, vean su estilo de vida, cómo está viviendo, usted va a ayudar mucho a eso. Entonces las personas muchas veces van a estar más abiertas a ello, no demostrando que está ahí, que va muriendo, pero por la gracia de Dios. No, usted siempre debe estar contento, alegre, a pesar de cómo se sienta, porque usted le va a abrir esa acción le va a abrir muchas puertas, y de esa manera usted va a poder hablar de Dios y mostrar el perdón de Dios de los que nosotros hayamos hecho, ellos hicieron, pero podemos tener el perdón de Dios. Tercera cosa, en Dios no hay absolutamente nada que se parezca al pecado, y eso tenemos que tenerlo bien claro, debido a que Él es pureza total. A pesar de que Él es pureza total, Él nos ha perdonado y en algún momento vamos a estar con Él, cuerpos transformados y todo eso, pero en este momento debemos comenzar o vivir esa vida santificada, quiere decir de una manera progresiva, ir cambiando completamente, ir hasta que lleguemos al punto final, que es el que dejemos esta tierra. También cuando estamos hablando de la santidad, estamos hablando de ser apartados para vivir completamente a la voluntad de Dios, no a la de este mundo que muchas veces nos domina o nos dejamos dominar por ella. Debemos ser verdaderos creyentes, prepararnos, que eso es lo mejor que nos va a ayudar para poder entender la vida cristiana y poder enseñar lo que es Dios en nuestras vidas, como creyentes, como hijos de Dios que somos. Vayamos a los siguientes versículos que podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 8, ahora los versículos 8, 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sé que estos versículos son muy conocidos para nosotros. Estos versículos, estas porciones bíblicas, regularmente siempre las vemos en publicaciones de Facebook, de WhatsApp, cualquier red social que utilicen, inclusive a veces hasta en pancartas que a veces encontramos en la calle. Pero muchas veces no las tomamos en serio, no les tomamos de verdad
de una manera seria lo que dicen estos versículos. Y seguimos viviendo como que nada pasó, solamente los leemos y seguimos pasando. O muchas personas siguen viviendo de esta manera. Como hijos de Dios sabemos que ya no lo hacemos, amén. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. Sabemos que somos creyentes, somos hijos de Dios, pero pecamos. Es lógico que los pecados ya no son tan grandes como los que hacíamos cuando no conocíamos de Dios. Y hay veces los hacemos sin intención, muchas veces los hacemos sin intención. Hay veces que estamos hablando con alguien y se nos sale decir algo que no pensamos en decirlo y sabemos y reconocemos que pecamos y lo hicimos no lo hicimos con intención. Entonces cambia, es diferente en nuestra vida, en cómo vivimos como creyentes. Pero si decimos que por haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, a veces vamos a la iglesia y decimos que no somos pecadores, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y debemos tener mucho cuidado con ello. Quiere decir que la verdad no está en nosotros. Cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos hablando de la verdad, estamos hablando de Dios. Y si nosotros estamos mintiendo, ¿qué quiere decir? Que no hay verdad en nosotros, quiere decir que no está Dios en nuestros corazones, que no está nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, porque estamos practicando lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, porque estamos mintiendo, estamos engañándonos. Pero si Dios está con nosotros, recuerden que lo que pasa cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo es que nuestra vida es completamente transformada. Somos nuevas criaturas. Al ser completamente transformados y ser nuevas criaturas, ¿qué va a pasar? Que ya no vamos a ser los mismos. Entonces, no vamos a engañar, debemos entender eso y andar en la verdad. Número 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo sabemos y reconocemos que Dios nos perdona, tenemos el perdón de Dios. Y no solo eso, sino que nos limpia de toda maldad. Imagínense todo eso. No solo que nos perdonó, que Él es verdadero, Él es puro, Él es santo, y aún así no somos dignos de recibir el perdón, pero aún así no lo da. Y no solo eso, sino que nos limpia de toda maldad. Y eso es maravilloso. ¿Qué más podemos tener? Nada más podemos pedir. Como hijos de Dios debemos darnos cuenta de lo grandioso que es esto, el perdón y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él. Y eso es todavía peor de lo que hacíamos antes. Si antes mentíamos, decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos, quiere decir que no tenemos a Dios. En el versículo número 10, si no solo decimos que no tenemos pecado, que nos engañamos a nosotros mismos, que no andamos en la verdad, que no tenemos a Dios en nuestros corazones, sino que todavía más hacemos mentiroso a Dios. Y vea la gravedad que es eso, y debemos tener mucho cuidado. ¿Y qué sucede o qué estamos demostrando cuando hacemos todas estas acciones? Es que la palabra de Dios no está en nosotros. Entonces debemos tener mucho cuidado con ello. Y si conocemos personas que aún viven este tipo de vida, debemos estar preparados para poder enseñar el perdón de Dios. ¿Cuáles eran las palabras que tenían que aprender? Somos perdonados cuando confesamos nuestros pecados. ¿Qué has encontrado desafiante acerca de aceptar el perdón? ¿O qué han encontrado desafiante en sus vidas acerca de aceptar el perdón de Dios? Pues lo que podemos darnos cuenta, al menos puedo decir yo que lo que he encontrado desafiante en mi vida para poder aceptar el perdón de Dios es verdaderamente seguir la voluntad de Dios. Y eso es todo un reto. Nosotros, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, venimos con una tremenda maleta de cosas, costumbres y enseñanzas que venimos arrastrando y que nos cuesta trabajo poder aceptar o reconocer el perdón de Dios. Pero aceptándole a Él, esa maleta se va a tener que ir a un lado, y se va a ir a un lado, porque solo Él en nuestras vidas puede hacer ello. No importa qué hagamos nosotros, como ustedes saben,
nos han enseñado costumbres que teníamos que hacer para poder recibir el perdón de Dios, pero sabemos claramente por medio de la palabra de Dios que no es así. Tres cosas muy importantes: somos justificados. La tendencia ahora, o sea, en la actualidad, últimamente, es que la humanidad se autoconvence de que no son pecadores, o que todo lo que están hechos no tiene mucha importancia, o que no tiene tanto poder, o que todo mundo lo hace porque yo no. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Reconocemos, nos damos cuenta que podemos tener el perdón de Dios, pero tenemos que tener cuidado de qué nos estamos rodeando. Somos justificados y tenemos que entender que nada de lo que nosotros hagamos nos va a hacer convencer de que no pecamos, que todo lo que hacemos depende de nosotros. Debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado del autoengaño. Muchas son las personas que tratan de convencernos de ello, sobre todo en este mundo. Ahora hasta leyes hay acerca de convencernos de que todo lo que es seguimos nuestra fe, que seguimos a Dios, es completamente equivocado. Ellos muchas veces creen que tienen derechos de poder insultar a uno que es como creyente, pero uno no puede decir que están equivocados. Y hay que tener mucho cuidado con ese autoengaño en que vive la sociedad ahora y que no conocen del perdón de Dios. Debemos aprender, llevar, enseñar y a todas las personas quién es la verdad, quién es la luz. Y en estos versículos de Primera de Juan podemos darnos cuenta que Dios es luz. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que abarca todo el mundo. No hay ninguna persona que no pueda adquirir el perdón de Dios, pero por supuesto que tiene que reconocerlo, que es por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el versículo número 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Tenemos que aprender que lo que leemos en este libro sagrado es la verdad, y tenemos que entender que nos va a servir, nos sirve, nos ayuda para no pecar. No quiere decir que no lo vamos a hacer, pero vamos a ir disminuyendo cada vez más, a ser más conforme a la voluntad de Dios, como Él quiere que nosotros seamos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué tendríamos, unos podrían decir, y por qué tendremos que tener un abogado? Adivinen por qué: porque tenemos un acusador. Tenemos a alguien, nuestro enemigo, que es Satanás, que todo el tiempo está acusándonos. Cualquier cosa que nosotros estamos haciendo o que hacemos, está acusándonos delante de nuestro Señor Jesucristo, delante de Dios. Por eso necesitamos un abogado, por eso necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, que Él es justo, que Él intercede por nosotros. Y la verdad que es maravilloso. Porque imagínense, el enemigo todo el tiempo está atrás de nosotros y siempre nos está acusando. Entonces tenemos un buen abogado. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre vamos a tener victoria. Entonces eso es maravilloso. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quiere decir que abarca a todo el mundo, no hay nadie que se quede afuera, simplemente tiene que aceptar a nuestro Señor Jesucristo para darnos cuenta, o para darse cuenta que puede recibir el perdón como nosotros lo reconocemos ahora. ¿Cómo ha impactado su vida el saber, el entender, el estar claro acerca del perdón de Dios? De una manera personal puedo decir que en gran manera ha impactado mi vida. El saber que Dios me ha perdonado de todo lo malo que he hecho. Todos hemos hecho cosas malas.
Hay algunas cosas más malas que otras, pero todos tenemos esa mochila que nos pesa demasiado, pero cuando entendemos, aprendemos, reconocemos que Dios nos perdona, esa carga se alivia y eso impacta nuestra vida. Espero que el reconocer, el saber y el estar seguros del perdón de Dios haya impactado su vida de igual manera. Y si es así, si ha impactado su vida, usted puede demostrarlo en la forma en que vive. Usted puede demostrarlo en el servicio a Dios. Usted puede demostrarlo en la forma en que sigue los mandatos que están en la Biblia, que Dios nos enseña que debemos hacer. Es la manera en que usted va a mostrar qué tan impactado o qué tanto ha impactado Dios su vida. No tanto por lo que pueda decir, por supuesto que es importante, pero usted lo va a poder demostrar que tanto ha impactado Dios su vida por medio del perdón en las acciones que usted tenga de aquí en adelante. Les voy a dejar unos versículos para que puedan seguir repasando y terminar y sellar con este estudio. Sabemos que va a quedar grabado y los voy a decir un poco rápido, después el día de mañana puede ver el video y poder escribirlos. Santiago 1, 22 y 24, hacedores de la palabra de Dios. No caer en religiosidad, Santiago 1, 26. No engañarse a sí mismos, Gálatas 6, 3. Dios no puede ser burlado, Gálatas 6, 7. No, esto es para no jactarse frente al Señor. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 28 y 29. Y una lista de las cosas que desagradan a Dios, que debemos rechazar y que si las estamos haciendo debemos acercarnos al Señor para no hacerlas. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10. Y una muy importante, no ser parte de malas costumbres o conversaciones equivocadas. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33. Esa podría ser una tarea para la noche o para el día de mañana que pueda ver el video y pueda complementar este estudio. Como ustedes saben, para mí es una gran bendición poder traerles los estudios. La verdad que hay mucho más que hablar acerca del perdón, pero lo más maravilloso es que podemos tenerlo por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo y enseñar a las personas, poder mostrarles lo que impacta o cómo ha impactado en nuestras vidas el saber, el reconocer el perdón de Dios. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Como siempre ha sido una gran bendición poder estar aquí con ustedes, con este estudio. Y la próxima semana vamos a hablar acerca de nuestra relación. Estamos seguros de nuestra relación. Entonces, no les voy a adelantar mucho. Sigan repasando, estudiando, leyendo acerca de lo que hablamos acerca del perdón de Dios.